allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. El estudio de la lección de escuela sabática de esta semana tiene unos cuantos aspectos francamente interesantes. Es una lección dura, quiero decir, porque habla de un momento duro en la historia de Israel. Y además tiene un título curioso porque combina dos palabras que son una muy negativa y otra extraordinariamente positiva, porque habla de apostasía y de intercesión. Términos que para muchas personas probablemente no signifiquen casi nada, o quizás no esté muy habituado a leerlas y a tratar sobre estos temas. Por eso resultan extraordinariamente interesantes. Apostasía e intercesión. Bueno, luego intentaremos explicar por medio de lo que va pasando en la lección lo que significan lo uno y lo otro. Porque lo primero es grave, de hecho es muy grave y es muy peligroso. Y lo otro, pues nos da efectivamente garantías de salvación, de solución y hasta de vida eterna. Pero bueno, vamos a ir por partes. Estamos estudiando la historia del Éxodo, estamos en un momento de la vida del pueblo recién salido de Egipto, llevan ya una temporada por el desierto y empiezan a hacer cosas extrañas y empiezan a revelarse de una forma bastante inesperada. Y lo que acabaron haciendo pues fue suficientemente sorprendente como para que la historia nos invite a pensar y nos invite a reflexionar. Va mucho más allá de construirse un ídolo, un becerro de oro. Va de apostatar. Y bueno, vamos a intentar ir descubriendo qué significa todo eso. Vamos con la escuela sabática laic y le vamos a dar unas cuantas vueltas a problemas de liderazgo, a cuestiones que tienen que ver con la idolatría. Vamos a hablar de, bueno, lo que supone interceder de verdad y vamos a darle vueltas también al concepto de la ira de Dios, que la lección titula Justa ira de Dios. Temas interesantísimos que vamos a ir compartiendo y vamos a ir desgranando. Pero primero vemos la escuela sabática laic y nos sitúa. Moisés pasó 40 días con Dios en el Sinaí. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón. Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Aarón pensó que si les pedía algo valioso, desistirían. Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Aarón se equivocó. Todos se quitaron los aretes y se los dieron. Y Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, celebraron. ¡Oh, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón edificó un altar frente al becerro y a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Entonces el Señor le dijo a Moisés que bajara de la montaña y le anunció lo que estaba por hacer. He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Entonces Moisés intentó apaciguar la ira de Dios e intercedió por el pueblo. Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el Señor cambió de parecer. Lección 11. Apostasía e intercesión. Hay una palabra que no es para nada agradable, pero que es necesaria para entender la lección de esta semana. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Es la acción de abandonar o negar pública y deliberadamente la fe que antes se profesaba. La apostasía no es un pecado cualquiera. Un hijo de Dios podría fallar en algún momento, sentir dolor por el pecado,
pedir perdón al Dios del cielo y avanzar en la fe por la gracia de Cristo. Eso no es apostatar, es caer y levantarse. Pero apostatar es rebelarse abiertamente contra lo que un día prometiste creer y obedecer. Eso fue lo que hizo Israel. Aunque unos pocos se mantuvieron fieles al pacto, la mayoría, abierta y deliberadamente, adoraron un becerro de oro cuando 40 días atrás habían prometido adorar y obedecer exclusivamente al Señor. No es nada agradable leer ese pasaje de la Biblia, pero está allí porque nos deja grandes lecciones. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender de la terrible apostasía y de la gran intercesión de Moisés en el Sinaí? En primer lugar, que la apostasía es una autoherida. Hay un curioso video en las redes sociales que se ha vuelto viral. Un bebé llora amargamente porque alguien le está jalando el pelo, y ese alguien es él mismo. Yo lo vi. Da tristeza y un poquito de risa. El meme dice que ya no se puede confiar ni en uno mismo. Bueno, es interesante notar que cuando Dios le avisa a Moisés que baje de la montaña porque el pueblo está apostatando, lo dice como si el pueblo se estuviera haciendo daño a sí mismo. Baja de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Lo notan? Éxodo 32:7 no dice que los corrompieron, dice que se han corrompido ellos mismos, como si se estuvieran autolesionando, como si fuera una autoherida. Y luego, en el verso 8, da la razón. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es apostasía. Y lo que está pasando aquí es que Dios está diciendo que quien apostata se hace daño a sí mismo. Pero, ¿cómo llegaron a ese punto? Esto es lo más delicado. Ellos no hicieron una junta de iglesia y tomaron un voto para apostatar. Ellos sencillamente le dieron lugar a la idolatría, y cuando el objeto de su idolatría, el becerro de oro, estuvo listo, Aarón hizo algo interesante. Edificó un altar como si fuera para Dios y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Notan la sutileza del engaño? Con sus labios estaban adorando a Dios, con sus obras lo estaban ofendiendo. Y esto no es cosa solo del pasado. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. Orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, videojuegos, música, compras, pornografía, trabajo, familia, deportes, política, títulos, etc. La lista de posibles ídolos no tiene fin, incluso cosas buenas que le quitan el primer lugar a Dios. Esa es la cuota inicial de una apostasía disfrazada de fidelidad, de una autoherida peor que jalarnos del cabello a nosotros mismos. En segundo lugar, que la ira de Dios es justa. En Éxodo 32:10, Dios le dice a Moisés que le deje encender su ira, destruir al pueblo y hacer de Moisés una nación grande. ¿Hablaba Dios en serio? Oigan bien. Si la palabra apostasía no es muy agradable, la expresión ira de Dios lo es mucho menos. Dios es amor. Sí, eso es bíblico y es real, pero la ira de Dios también es bíblica y es real. Lo que pasa es que la ira de Dios es muy diferente a la nuestra. ¿Han visto esos edificios que son demolidos controladamente por ingenieros? Sí. Es todo un espectáculo. ¿Y han visto edificios derrumbarse por un desastre natural o un accidente? Sí, es toda una tragedia. Bueno, la ira de Dios es como la explosión controlada. Se hace un estudio cuidadoso del caso y cuando lo mejor para el bienestar común es demoler, se instalan los explosivos calculando la menor cantidad de daño posible y en el momento preciso se activa el botón. Es una demolición justificada. En cambio, nuestra ira es como un terremoto que llega sin avisar y derrumba el edificio,
llevándose todo lo que hay adentro. Dios no explota de ira. Incluso en el pasaje parece preguntarle a Moisés si está de acuerdo con activar el botón que enciende su ira. La versión Reina Valera 60 dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Lo notan? Si bien es cierto que en este pasaje Dios está probando el carácter de Moisés, eso no significa que Dios no esté hablando en serio. La apostasía de Israel había activado la cuenta regresiva para activar el botón que enciende la justa ira de Dios. Gracias al cielo que Moisés estaba a punto de detener esa cuenta regresiva. Y en tercer lugar, que la intercesión es la puerta del perdón. Hasta ahora hemos hablado de dos cosas no muy agradables: apostasía e ira de Dios. Pero la historia del becerro de oro da lugar a una de las expresiones más maravillosas: intercesión. ¿Qué es interceder? Justo lo que hizo Moisés con el pueblo. Pedirle a Dios que no los destruya. Exacto, pero no se confundan. Interceder no es condescender. Moisés bajó y mostró al pueblo la ira de Dios. En el pie del Sinaí, quebró las tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos con su propio dedo, como un símbolo de que el pueblo había quebrado el pacto. Tomó el becerro, lo quemó, lo molió, esparció el polvo sobre las aguas y lo dio a beber al pueblo. Reprendió fuertemente a su hermano Aarón y desafió al pueblo. Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y los que persistieron en la rebelión murieron por la espada de los levitas, unos 3,000 hombres en total. Si lo miran bien, es toda una explosión controlada. A veces Dios, en su misericordia, permite que perezcan unos pocos a fin de salvar a muchos. Si el pecado hubiese persistido, Dios no podría haberlos llevado a la tierra prometida. Luego Moisés subió e intercedió por el pueblo. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Lo notan? Eso es intercesión, ponerse en el lugar del otro, orar por el otro, luchar por el otro. Y eso, según el versículo 14, hizo que Dios se arrepintiera del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Eso no significa que Dios cambió de parecer como si se hubiera equivocado. Significa que Dios oyó la oración sincera de un intercesor y por amor decidió extender su misericordia. Lo más hermoso es que Moisés fue un símbolo de Cristo Jesús, nuestro verdadero intercesor, el único que nunca pecó, y sin embargo fue al Calvario por los que sí pecamos. La intercesión de Moisés controló el castigo, pero no pudo quitar el pecado. La intercesión de Cristo, en cambio, nos limpia de todo mal. Esta historia nos deja 3 grandes lecciones: que la apostasía es una autoherida, que la ira de Dios es justa y que la intercesión es la puerta del perdón. Israel falló, pero Moisés intercedió. Si hoy tú también has fallado, te tengo buenas noticias. Hay alguien que intercede por ti. No es Moisés, es Jesús. Él quebró su cuerpo en vez de quebrar las tablas y derramó su sangre en vez de derramar la nuestra. Él no solo detuvo el castigo, también cargó con nuestro pecado. Corre hacia Él, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, bienvenido Juanfran, que no te habíamos saludado todavía. ¿Qué tal? ¡Feliz sábado! Sábado para todos, pues encantadísimo de estar con vosotros. Vamos a tratar de disfrutar de este tiempo de estudio de la Biblia. Pues yo encantada de poder hablar con vosotros de este tema. Bueno, tendríamos para 3 horas con el capítulo 32 de Éxodo. Así que vamos a intentar, como podamos, pues hacer un pequeño resumen con lo que consideremos son los aspectos más importantes de todo esto. Apostasía e intercesión, dice el título. Estaba preguntándome yo esta semana a cuántos de nosotros nos gustaría que nos llamasen apóstatas, ¿de acuerdo? A cuántos de nosotros nos gustaría que nos diga a Dios: oye, cuidado que has apostatado, o cuidado que estás en proceso de apostasía.
Claro, porque en general el apóstata siempre es el otro, ¿verdad? Y vamos a hablar pues de lo mal que se portó ese grupo mixto, ¿verdad? O esa población mixta a la que se refiere también Elena White cuando habla efectivamente de esa muchedumbre que estaba compuesta por hebreos y por egipcios, porque ahí había un poco de todo. Y claro, pues era una muchedumbre. Hay quienes dicen que, claro, era por culpa de los que venían, los mixtos, estos que venían de fuera, que a lo mejor, pues claro, el pueblo se contaminó y se rebeló y acabaron apostatando. Bueno, el diccionario dice que apostatar es abandonar públicamente tu religión. O sea que a lo mejor es más fácil apostatar de lo que parece, siguiendo la definición. Porque es fácil que a lo mejor deliberadamente o no podamos abandonar públicamente nuestra religión. Cuando estoy haciendo todo lo contrario a lo que digo creer, no, es una suerte de abandono, al menos momentáneo, público, de mi religión. Creo que nadie me ve, pero es posible que se me vea. Quiero decir que a lo mejor el tema de la apostasía no es siempre para el otro, para el que apostató. A lo mejor yo tengo que llamarme la atención sobre si será un problema o no. Apostatar, o si esta lección tiene que ver conmigo. Y como suponemos que sí, que hablar de apostasía y de intercesión tiene que ver con todos, pues a lo mejor nos podemos plantear alguna de las preguntas también que nos hace la lección en este sentido. Primera ronda, para luego entrar en los diferentes aspectos que nos comenta la lección, de vuestro impacto de la lección de esta semana, del capítulo 32 de Éxodo. Brevemente. Empezamos por Juanfra, que todavía no lo hemos oído. Bueno, pues yo tuve que hacer traducir el título de la lección, porque si no digo, eso de apostasía e intercesión queda muy bien, pero es demasiado literario. Y digo, a ver cómo lo bajo yo a mi hay que traducirla. A mi cerebro más limitado. Y entonces ponía algunas ideas, y es lo que tú apuntabas, es decir, apostasía e intercesión, y yo lo cambiaba por abandono y por dejar de creer, por dar la espalda, que sería la apostasía, ¿no? Apartarse de Dios, pero también, junto con eso, va la otra idea de pedir por otro, de clamar, de volver a Dios, de encontrarse que hay otros que oran por uno, en fin. Ese contraste es lo que se nos invita un poco a bucearnos. Y sobre todo, si hablamos del capítulo 32 que nos toca hoy, yo tengo más preguntas que certezas. En el día de hoy me parece un capítulo que, si lo pasas así de corrido, el becerro, es algo muy cinematográfico, muy visual ahí y tal, muy de hacer ahí una escena de cine. Pero que si uno se para, bucea, tiene unas implicaciones tremendas. Es muy duro, es un capítulo muy duro. Y sobre todo a mí me ha hablado, o me ha hecho plantearme de quién es Dios, quién soy yo, quién es la iglesia, quién es la comunidad. Sobre todo darle respuesta a esas preguntas, porque se ponen en juego muchas cosas en este capítulo, algunas tremendas. Y tenemos a Moisés ahí, protagonista. Antón. Sí, verás... es que es tal el impacto del pueblo que quiere hacerse un becerro y luego dice, mañana tendremos fiesta, tendremos romería, vamos de romería y vamos a celebrar que estos son los dioses que nos han sacado de Egipto, y comiendo y allá celebrando y haciéndolo pues muchas veces pues algo de corrupción moral, que suele pasar también en las romerías más famosas de aquí de nuestro país. No tenemos que irnos muy lejos y no voy a mencionar ninguna ni ningún camino por ahí, que también se oyen cosas de lo que la gente hace, ¿no? Digamos, muy alejadas de lo que es lo espiritual. Así que el crack es ese. Madre mía, yo puedo realmente apartarme tanto e ir tan lejos, dejar de lado lo que ya sé que Dios pide y realmente me construyo, yo los ídolos los adoro y justifico después las conductas a las que me lleva esa decisión. De modo que hay un camino donde nosotros debemos de reflexionar para ver que aquello que les pasó a aquellos allí tan lejos, pues que nos puede pasar también a nosotros, porque es que son muchos los que llegan y de repente enarbolan la bandera, oye, que encuentran seguidores, allí donde se ponen a predicar y decir, pues esto porque falta, porque entonces en el 2032, yo contigo, y entonces, ¿por qué nos engañan? ¿Por qué nos dejamos ir? Pues porque vamos a ir pensando que vamos a la romería al día siguiente. Richard, primera idea. Pues desde luego a mí este capítulo me sirve como lección particular, ¿vale? En primer lugar, de lo duros de cerviz que somos los hombres, los cabezotas que somos. Ya no es los 70 que habían subido con Moisés y habían visto allí la presencia de Dios, la habían visto bien cerquita.
es que todo el pueblo había visto abrirse el Mar Rojo, habían visto las plagas, habían visto el poder de Dios, habían escuchado directamente la voz de Dios, el decir no te harás imagen, pero cuando mis intereses son lo que priman, que tiene mucho que ver con lo que nos decía David, el poner a Dios en primer lugar. Cuando yo decido que lo que prima es mi interés en vez de Dios, aunque lo disfrace de Dios, porque no dejaron de llamar a ese ídolo, lo llamaron Jehová, ¿vale? Le dijeron, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, hagamos fiesta a Jehová. Cuando mi interés prima por encima de lo que Dios me dice, por más que Dios es infinitamente amor, Dios no pasa por alto el pecado. Y la justicia de Dios está ahí también. Y este capítulo nos lleva a ver que Dios no se salta, por más amor que tenga, no se salta la rebelión o la apostasía, o como lo queramos llamar, esa declaración intencionada de sé que tú me dices una cosa, pero voy a hacer lo contrario porque a mí me da la gana. Dios no se lo salta por alto. Y eso es algo que debiéramos de aprender. Lo podemos justificar como queramos la rebelión. La podemos llamar Jehová o decir esto es lo que Dios desea para mi vida. Dice en la Biblia una cosa, pero estoy seguro que Dios desea que yo sea feliz, o Dios desea... da igual. Dios no va a pasar por alto las rebeliones, y eso es algo que tenemos que tener claro. Dios es amor, es verdad, pero también es justicia, y este capítulo 32 nos recuerda que la justicia de Dios, cuando uno torea a Dios, Dios no puede hacer nada con nosotros por más que nos ame. ¿Os parece entonces que podamos ir haciéndonos preguntas y las vayamos respondiendo con cierta concisión con respecto a Aarón, el pueblo, Moisés y Dios? Porque todo, ¿verdad?, está entrelazado, pero al mismo tiempo podemos sacar alguna característica o alguna pregunta con posible respuesta de cada una de las figuras, ¿no?, que aparecen aquí. Si os parece, podemos tirar un poco, siguiendo un poco la línea que marca también la lección, primero Aarón, luego el pueblo, luego Moisés, y luego Dios al final, ¿no? Porque hay efectivamente a lo mejor cuestiones que pueden quedar ahí un poco en el aire. Claro, nos invita a hablar la lección de liderazgo fallido y de Aarón en un momento en el que efectivamente pues no nos explicamos qué ha ocurrido. Yo volví a leer el capítulo esta semana y decía, pero este hombre, ¿qué ha pasado? Claro. Y me llama la atención, comentemos qué pasa con Aarón, algo que sugiere la lección en el comentario añadido, y es una frase brutal de Elena White en Conflicto y Valor, hablando de ese momento. Ella dice, de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Caramba, es durísimo esto. Liderazgo fallido. Un tipo como Aarón, ¿cómo es posible que acabe haciendo, ¿no?, fundición del oro y haciéndose un becerro? Hay una frase que Juanfra dice... No tiene excusa, hay que quemarlo el primero, Aarón allí, el primero en la fila. O no, quiero... Hay una frase que tú dices siempre, que dice el Nuevo Testamento, quienes no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Fíjate, enseguida ponemos los borrachos, los adúlteros, los que roban, los ladrones, tal, los homosexuales, los ponemos los primeros, ¿no? En nuestra lista particular, pero sin embargo no en la lista de Dios. Quien va en primer lugar son los cobardes. Son los que más ponen a Dios en tensión. Y Aarón fue un cobarde. Aarón temió por su vida y en vez de refugiarse en Dios, pues decidió entrar al trapo con el pueblo de tal forma que de pasar de tengo las cosas claras pero soy un cobarde, me convierto en el líder de todo esto, y él es el quien proclama el día para Jehová. Él es el que cuando llega Moisés le dice no, si yo he echado esto ahí en el fuego y ha salido solo. Bueno, es terrible, o sea, pasa de sé lo que tengo que hacer a mi cobardía, me lleva a irme al extremo total, y eso para Dios es repugnante. Bueno, con la venia, su señoría. Aquí el abogado de Aarón. Pobrecito Aarón. Quiero decir, toda la vida, vamos a ver, Aarón es el mayor que Moisés. Le corresponde ser el que lleve la voz cantante en la familia. Y sin embargo, ha vivido toda la vida a la sombra del hermano que se crió en palacio mientras él soportaba la esclavitud, donde él soportaba los abusos de otros, y donde le habían contado que de vez en cuando venía un hermano de vacaciones a estar con la familia de origen,
pero que luego se volvía a la University School allí a gozar de los privilegios. Y yo me acuerdo, digo, ¿cuántas preguntas sería Aarón a lo largo de su vida acerca de Moisés? Luego Moisés desaparece de su vida. 40 años y él solo ahí todavía. 40 años soportando y luego aparece otra vez el hermano. Sí. Que dice, vente conmigo. ¿Cuántas preguntas sería Aarón? Sí. Ahora, aquí, ¿esto de qué va? Esto va de hacerse, de estar al lado de Dios, más allá de cómo hayan ido nuestras condicionantes. Pero la primera en la frente, Richard, Antón, Esther, el texto empieza diciendo, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar. La primero que hay es tardanza. Es que aquí se nos hace dura la espera. Yo me pido hablar del pueblo. Quiero hablar del pueblo. Y es que el pueblo... Hablamos del pueblo. El pueblo, aparte de que había una multitud mixta que era puramente egipcio, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se había mezclado también con los egipcios. Y yo quiero hablar del peso de la tradición, de cómo el peso de la cultura impone en tu mente una forma de pensar y de adorar y de relacionarte con Dios. Eso es lo que Dios quería quitarles para darles verdadera libertad y ellos vengan a querer seguir siendo esclavos. Pero yo no sé si algún día la gente caerá en la cuenta de lo que significa postrarse o orar a una imagen que ha construido otro humano. Realmente la idolatría es poner algo en lugar de Dios. Vale, puede ser cualquier cosa, desde el sexo, el juego, el dinero, el poder, cualquier cosa de las que cita la lección. Pero cuando realmente te estás refiriendo a lo que es la conexión con Dios, ¿por qué construir otras cosas? Otros mediadores, otros instrumentos, que es lo que Dios dice directamente conmigo. No, habla tú, y le dice a Moisés. De modo que el pueblo presionó de tal manera a Aarón, que Aarón temió por su vida, y de hecho algunos de los que y trataron de impedir esa apostasía fueron muertos. Entonces Aarón dice, yo soy el siguiente, pues venga, dadme los aretes, y pensó, estos van a ser tan egoístas que no me van a dar los anillos ni el oro, pero que va, estaban más que dispuestos con tal de conseguir sus propósitos. De todas maneras, yo si algo estoy aprendiendo estas semanas que estamos viendo este trimestre, el tema del Éxodo, veo un pueblo, veo a Dios más con dolor, con pesadumbre, con... ¿Cuánto le falta a esto? Bueno, es que yo creo que Dios no iba de farol cuando dice, déjame que lo destruya, no iba de farol. Claro, pero más que un Dios exigente, más que un Dios diciendo, que me la hacen, que mira que todas las oportunidades que he hecho, mire tantos milagros, veo a un Dios que trata de estimularlos, que los ha liberado, y como aquel preso que se ha criado en la cárcel, sale a la calle y le dicen, eres libre, y no sabe qué hacer, como ese pájaro que lo liberas de la jaula, que ha nacido en cautividad y no sobrevive en un espacio abierto, muere porque no sabe buscar comida, porque no es autónomo, y regresa a la jaula, prefiere estar enjaulado. Pero tiene razón, Richard, Aarón es un cobarde, y a veces la lección habla un poquito, o me da la sensación del que hace el autor, de que, ¡ay, qué oportunidades aprovechaste, Aarón!, de haberte cuadrado y haber ayudado al pueblo a entender quién era Dios. Pero es que yo creo que Aarón nunca estuvo preparado, que le vino grande, que no supo estar a la altura porque quizá nunca estuvo a la altura en las pequeñas cosas. Y eso me lleva a pensar que muchas veces nosotros le decimos a Dios, yo lo haría mejor el día, si me pones una prueba, el día que pase algo, que vengan a buscarme y tal, yo estaré fiel. Yo te seré fiel, pero ahora no tengo más remedio que aguantar ciertas condiciones en mi vida. Porque si no sé qué, porque si no me va a dejar mi mujer, mi hombre, ¿Puedo discrepar? Porque, espera, porque ahora... también voy a discrepar un poco. Venga, porque a lo mejor no me porto bien con mi familia, porque abuso de mis hijos, no dándoles el cariño, tal, pero el día que yo voy a darte todo el cariño que mereces, Dios. Y yo creo que Dios siempre está en la misma. Juanfra, tienes que ser fiel en las pequeñas cosas, para que cuando vengan las grandes puedas agarrarte a lo que verdaderamente importa. Y yo veo que Aarón no estuvo a la altura porque no está preparado. Ahora, espero que vuestros desacuerdos. En ese detalle, cuando Aarón comete ese error, podía haberlo dicho, sí, fui yo, le dice, y encararse con Moisés y defender su posición, pero no. Es que, y luego me dieron el oro y lo he echado, era débil, era pusilánime, tuvo temor y entonces se dejó vencer por ese pueblo que fue como una ola que lo arrasó. Dios solo tiene un propósito, que es salvarnos.
Y para salvarnos nos tiene que ir educando y transformando. Sí. A veces humanizamos Sí. a Dios, ¿no? Dios se sintió decepcionado con aquel pueblo, le había sacado y cómo podían hacer esto. Dios sabía que el pueblo iba a caer en ese pecado. Totalmente. ¿Le sorprendió? Claro. No, porque además le dice, vais a ir al mismo monte donde yo ya me aparecí. ¿Para qué los lleva hasta ahí? Sabía Dios lo que iba a pasar ahí. Claro. Dios no se va a sorprender, Dios no se va a decepcionar, va a decir, no me esperaba esto de vosotros. No, si Dios sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, pero tenía que formar caracteres. Tenía que formar a Moisés para que se convirtiera en ese intercesor que prefiguraría a Jesús, pero iban a entender muy bien lo que es la intercesión delante del pecado de Dios. Y ese Aarón, que es un cobarde, le necesitaba formar porque poco más adelante le va a nombrar sumo sacerdote. Iba a estar a la altura. Iba a estar a la altura. Iba a dejar de ser el segundón para convertirse en ese único hombre que entra delante de la presencia de Dios. Y uno Así dice, es. pero ¿cómo es posible si encabezó la rebelión o la encabezó no? La consintió. La consintió y luego se puso al frente de la rebelión. Fue cómplice, sí. ¿Cómo Dios le dije? Porque Dios trabaja con seres como tú y como yo, imperfectos, que nos va transformando y su propósito es salvarnos. Entonces, nada sorprende a Dios. Dios tiene un propósito y permite las cosas, pero con un propósito. Entonces, aquí tenía que formar a Moisés. No habla la elección, pero tenía que preparar a Josué. Josué está allí en la cumbre. Le tiene que preparar. De hecho, el texto bíblico dice que Josué se pasaba el día en una tienda de reunión que había afuera ante la presencia de Dios. Se pasaba el día entero allí. Tomando notas y haciendo... Tiene que ir formando su carácter. Un máster. Va a ser este Josué quien luego vaya que tome el relevo y sea referente. Y quien diga, sí, hay gigantes, pero si Dios está con nosotros, se va formando allí. Y tiene que formar a Aarón y tiene que formar los levitas. Va a ser la única tribu que no, en su gran parte, que no toman parte de la rebelión. Dios tiene que ir formando a ese pueblo que ha salido de la esclavitud para tener un pueblo que conecte con él. Entonces, no es que nada sorprenda a Dios y de pronto se encuentra ahí, les voy a raer. No. Sí. Dios utiliza, porque a mí, no sé si os resulta jocoso, pero eso que le decía a Moisés, permíteme, es como alguien que dice, agárrame, Antón. Sí. Que le pego. Sujétame. ¿Verdad? Para mí es un poco jocoso, porque lo que está diciendo es, ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Además te digo tu pueblo, te digo los que tú has sacado. Están metiendo demasiada información. Claro, No. lo que está haciendo es, te estoy poniendo en el punto donde te quiero llevar. No es que, para mí, no está Dios tan enfadado que les he rechazado, ya no son mi pueblo, ya no les he sacado yo. ¿Has visto cuando le dice Dios a Moisés, anda y desciende, porque este pueblo muy pronto Este pueblo ha sido infiel, muy vuelto pronto contra han mí. abandonado el pacto, ¿no? Para mí le está encauzando a Moisés para llevarle al punto donde lo necesita, y es en la intercesión. Porque buena le espera a Moisés por delante. Esto casi es el inicio de los años que va a ir delante ese pueblo. Necesita a un líder fuerte que interceda constantemente con un pueblo que es duro de servir, como lo somos nosotros. Por eso podemos poner el foco en el pueblo y ver cómo la comunidad en general se mueve. Podemos poner el foco en Josué, en Moisés, en Aarón, en el propio Dios. Porque tenemos que hacernos las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cómo me porto? Y porque aquí se pone en juego muchas cosas. Oye, ahora volvemos a Moisés y a Dios, para darle un capítulo aparte a cada uno también, pero volvamos al pueblo brevemente, porque la lección nos recuerda que existe la cuestión de la idolatría y de la autocorrupción. Es decir, si no hace falta que me corrompa nadie, me corrompo yo. Lo que pasa es que siempre le echo la culpa a alguien, ¿no? Le echo la culpa al pueblo del tema becerro y le echo la culpa a no sé a quién del tema de mi idolatría, ¿no? Y es posible, porque esto tiene algunos puntos humorísticos. Yo me preguntaba, efectivamente, ¿cuán fácil es ser líder? ¿De acuerdo? Porque damos por sentado que ser líder es fácil. Y a los líderes actuales habría también que repensar lo que significa el liderazgo realmente, pues tampoco les resulta fácil, me imagino, liderar, porque a partir de determinado momento yo me siento muy cercana también a Aarón, que dice, ay, mi madre, que me van a matar. O al Moisés, que dice, estoy harto de vosotros, y ¡puff! Y rompe las tablas de la ley con un golpe en el suelo, ¿no? Cuidado, ¿eh? Son reacciones muy humanas de personas que conocían al pueblo, es verdad, pero que son seres humanos y que en un momento determinado, pues también, claro, tienen miedo
tienen temor o se enfadan porque están absolutamente alucinados con lo que está ocurriendo. Probablemente nosotros pensamos que nosotros no somos idólatras. Vuelvo a la idea inicial. No. Como yo nunca seré un apóstata. No. Yo nunca negaré a Jesús. No. Yo, idólatra, ¿qué dices? Yo no me he construido nunca un becerro de oro. Y sin embargo, ¿cuántas cosas al día pones por delante de Dios? ¿Cuán firme estás? ¿Estás seguro de que no eres idólatra? ¿Estás seguro de que no tienes ningún ídolo? Pues con la lección en la mano me temo que eres bastante más idólatra de lo que parece, Esther. Así que ten cuidado, porque a lo mejor no es un becerro de oro, pero son muchas cosas y cada uno conoce las suyas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos aprender efectivamente de esta idea? De que tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener cuidado con no apostatar o con no ser idólatras. ¿Cómo lo traducimos? Pues esto de la idolatría está muy extendido. No es, y no, ¿ah, sí? Y no solamente en becerros, ¿no? Cosas que absorben realmente el tiempo hasta el extremo de que te conviertes en esclavo. Por mucha pasión que tengas por alguna cosa que te guste, ¿verdad? Uh-huh. Al final acaba por centrar eso tu vida. Y muchas veces acaba por hacerte que la pierdas, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Sea el ansia de tener más músculos a yo qué sé, el ansia de que nadie te diga nada. En cuanto a lo del liderazgo, por la posición en la que estaba Moisés, hay que estar preparado para soportar críticas, ataques, para que tú no cedas en la posición que, digamos, que te ha encomendado Dios, en este caso a Moisés, de liderar al pueblo. Pensemos que muy poco más tarde va a ser la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que justamente cuestionaban el liderazgo de Moisés, ya enfadados de otra manera, ya van más desafiantes hacia lo que ven. Dios no lo veían, escuchaban su voz, les daba un poco de miedo y de repente se construye un ídolo. Pero es un error, digamos, depositar todos los esfuerzos de nuestra vida, como bien decía David Armero en la presentación. Tenemos que tener nuestra vida centrada en Dios. Si nosotros nos descentramos, pues apaga y vámonos. Viviremos de otra manera, sin jugo, sin sabor, y totalmente esclavos de aquello que... No sé, es como haber perdido la referencia. Y fue lo que le pasó al pueblo. Y nosotros venimos y yo no sé la vida que ellos llevarían, si les gustarían las fiestas, ahora que son aquí en septiembre en Murcia las fiestas, pues vamos a las barracas y nos tomamos ahí una morcilla y un chatico vino, tal. Pues todo eso que habían participado lo querían reproducir. Por cierto, y comentad, compañeros, después justo de hacer el becerro de oro empezaron a pasar cosas muchísimo peores que el hecho de que le estuvieran llamando Jehová, que era grave, al becerro de oro, porque por lo visto el desparrame fue de tal calibre que el propio Moisés se asustó cuando llegó allí y vio lo que estaba pasando, ¿no? El pobre Josué dice, no, que es que están ahí, ¿no? Gritos de guerra. Algo gordo está pasando. No. Fíjate, hablabas, yo creo que la idolatría está mucho más extendida de lo que pensamos. Uh-huh. Ajá. Y yo me vuelvo hoy, la primera reflexión ha sido para mí brutal. Pero habría que hacer una buena definición de idolatría. Porque a veces la justificamos y la llevamos a nuestro... Lo que decía David, como queremos. Ese poner a Dios en primer lugar, nos ha invitado a un reto que era confiar plenamente y sin fisuras en las manos de Dios. Cuando yo llego a casa y llego agotado y digo, ¿qué hago? Me pongo el Instagram, el Facebook, ¿verdad? Así, a que me empiecen a pasar páginas y chorradas que me entretengan, porque necesito descansar mi mente, necesito que mi mente se relaje. ¿Sí? Y tengo por ahí una lucecita que me dice: el único lugar seguro es cuando vas a la palabra de Dios y descansas en el Señor, porque eso edifica tu vida. Pero estoy tan agotado que, ¿verdad? ¿He convertido un ídolo? Claro. ¿Estoy haciendo idolatría? Sí. Porque es muy sencillo hablar. Yo hoy en día no tengo ni tengo becerros ni me arrodillo ante la Virgen del Rocío, ¿vale? Uh-huh. Pero es que la idolatría va mucho más allá de eso. Uh-huh. Claro. La idolatría es cuando yo he colocado algo, y ese algo no tiene que ser una figura, que ha ocupado el lugar de Dios y está utilizando mi tiempo y mi mente en lugar de servirle a Dios. Entonces, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Claro, y tu mente. Porque... Cuidado con esa idolatría, que es más sutil, que encima parece que no es dañina porque nos reímos, nos divierte, pero me anestesia y me aleja de Dios. Cuidado, porque esa es quizá tan perniciosa como la otra,
Lo que pasa que encima ni me entero y hasta lo justifico, porque claro, después de un día agotador de trabajo, después de aguantar horas y horas atendiendo al público que me dejan la cabeza loca, qué menos que tomarme un descanso. Sí. Adrián te está dando la razón en el chat. Es que Adrián es amigo. Fíjate que podemos ir de lo particular a lo general, en el sentido de que a veces yo necesito reducirlo a la mínima expresión para hacerme una idea. Dios es amor, dice Juan, sí, el apóstol Juan, ¿verdad? Y sin embargo Dios es mucho más, no cabe en una sola palabra ni tal, pero nos ayuda, ¿no? Un poco. Porque esto de la salvación, que es también complicado, también a la vez es muy sencillo. La salvación va de afectos, la salvación va de emociones, la salvación va de relación. Así nos quiso Dios y a partir de ahí podríamos estirar el chicle y haríamos que somos más complejos que todo eso. Pero a mí me sirve. Satanás quiso que Jesús lo adorara, aunque fuera por un momento. O sea que hasta qué punto, ¿no? Es fina el hilo. ¿De qué va esto de la idolatría, de adoración? De que capten nuestras emociones, de que capten nuestros afectos. Aquello es lo que tú decías, donde pongo mi tesoro, mi atención, mi energía, ¿vale? Y evidentemente dice el que hace la escuela sabática, lo dice en el martes, si queréis seguirlo, dice: la idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, y le añade, ¿no? Incluso a veces a sabiendas de que es incorrecto, porque a veces puede ser una idolatría consciente, muchas veces inconsciente también, ¿eh? Aquello que ponemos en lugar de Dios, aunque solo sea esto es un ratico de escapada, ¿no? Yo decía, nos vamos de fiesta y nos tomamos algo en la barra de la cantina del bar y aparece, ¿no? Sí, es un rato. Y luego llega Richard y dice: ¿cómo te vas a ir ahora? Ahora no, vamos y venga. Claro. Venga. Es a quien le rindes pleitesía. Pero yo me hacía la pregunta, vale, si total es un rato, si total es algo puntual, si yo sigo siendo cristiano, al fin y al cabo quiero a mi mujer, ¿sabes ¿no? qué ocurre? Pero me permito echar una cana al aire en el prostíbulo de turno. Pero yo quiero luego, bueno, mi familia, el resto del año estoy con mi familia. Horrible, sí. ¿Vale? Es horrible. ¿Hasta qué punto Juanfra, que en esa frase, justo al final, en ese mismo párrafo, dice que nos convertimos en lo que contemplamos y que no llegaremos más alto que el Dios con minúsculas al que sirvamos. Es decir, aquello aparentemente inocente. Eso es. En realidad se está convirtiendo en lo que eres tú. No, eres tú el que se está convirtiendo en lo que estás contemplando. Y me gusta y no vas a llegar más alto y me gusta la idea de que no eres capaz de amar más allá de lo que tú proyectas. Si eres capaz de poner algo de poner mi afecto proyectarlo en algo, decir, y ponías por aquí nuestros oyentes, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que se puede convertir en nuestro afecto, en nuestro, ¿no? En poner toda nuestra energía. Esa energía que tú pones no vas a ser capaz de llevarla más allá, porque ¿sabes qué pasa? Que el ídolo, como no está vivo, no te va a devolver relación, no te va a devolver ese afecto. Entonces por eso Dios es tan, imagino yo, y aquí meto yo esto poniendo entre comillas, le enoja tanto, porque dice: ¿por qué te limitas, Juanfra? ¿Por qué eres capaz de limitar tus afectos a esto? Si yo, que no tengo límites, te estoy diciendo, fíjate en mí, para que tú puedas desarrollarte, ¿por qué te limitas a decir, no, pongo mi afecto en mi trabajo, pongo mi afecto en mi coche, en mi carro, en mi currículum, en mi formación, pongo mi afecto en el fútbol, pongo mi afecto en mi iglesia, en mis creencias, que también puede ser, mis creencias, mis ritos, mi manera de guardar el sábado, pongo siempre el mí. O un pastor cuyas palabras pones por encima de las que dice la Biblia, por ejemplo. Cualquier cosa, incluso las buenas, nos pueden alejar de la verdadera intimidad, que es la intimidad con Jesús, la intimidad con Dios. Por eso el siguiente día de la elección, que lo sabe Esther, que lleva guión, dice: corrompiéndose a sí mismos. Es que nosotros mismos somos los artífices, cavamos nuestra propia fosa y entonces extraviamos lo que es. Cuando no escuchamos muy bien las palabras de Dios, empezamos a construir con las nuestras una forma de vida que al final, pues... Y hay algo que yo creo que está, pero a veces nos cuesta nombrarlo, porque hemos nombrado la cobardía, y hay cobardía, yo creo que... Pero también hay miedo. Hay miedo con la idolatría, va el miedo a quedarse solo, hay miedo a no saber enfrentar lo que hay, al vacío. Es que si no lo lleno con otras cosas, este pueblo allí en medio del desierto
se le ha ido el referente, el líder. No sabemos, 40 días, no sabemos. Qué impaciencia, como tardaba, no sabemos lo que le haya acontecido. Ahí estaba la nube todavía, pero ellos se impacientaron. Y tuvieron ese temor, ese resquemor que dijo, estamos aquí en medio, si por lo menos tuviéramos un faraón que nos dé latigazo, sabremos a quién quejarnos, sabremos a quién poner nuestro odio, nuestro tal, pero es que estamos aquí y no sabemos qué hacer con mi vida. Por ejemplo. Oye, pues matizado en la cuestión de la idolatría, muy interesante, con un montón de matices, para que luego en casa sigamos pensando, dediquémosle tiempo a Moisés también. Luego hablaremos de Dios y de su ira. Pero, ¿y Moisés? Ese hombre que es capaz de decir, ay, no, si, sálvales, no los destruyas, o si no, ráeme de tu libro, ráeme del libro de la vida, es decir, muera yo y no muera el pueblo. El concepto de intercesión queda bastante bien explicado con lo que Moisés decide y con lo que Moisés dice a Dios en esa interacción personal, en esa interacción íntima. Acabamos de asistir a la cobardía de Aarón, pero es un acto de valentía importante poner tu vida por. Y la cuestión de la intercesión es te das cuenta de que previamente esas palabras se ancla del amor de Dios y dice, claro, este pueblo que tú has librado, ¿qué van a decir los demás si tú ahora lo destruyes? Acuérdate de tu pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y como sabe que Dios es fiel, ¿no? Y bueno, es que es una pasada, ¿no? La oración de Moisés es una pasada. Aquí no sé si lo veis, pero aquí hay un juego en el que Dios es quien sitúa a Moisés ahí. Porque la iniciativa la coge Dios. La iniciativa le dice, déjame ahora que encienda mi ira contra ellos. Sí. Es decir, ¿qué te parece? Es como si Dios le dijera, oye, Moisés, mira lo que está pasando. Déjame, ¿Qué te parece si nos los cargamos? ¿Qué te parece si nos los cargamos? Algo quiere Dios de Moisés, sí. Aparte del pueblo, de ti, de mí y tal, pero algo está haciendo Dios con Moisés, como diciendo, oye... Le está enseñando. Le está enseñando. Y entonces es como, Moisés, dame tu opinión sobre este asunto. Y así, muchas veces no queremos mojarnos, y Moisés se moja. Lo cual, y matizo lo que estoy diciendo, le está enseñando, lo cual no quiere decir que no exista la ira de Dios, ¿vale? Exacto. Lo que pasa que no es el momento para que Dios la despliegue. Pero necesita Moisés aprender lo que es la intercesión y trabajar. Pero también existe la ira de Dios. Esa justicia que Dios va a aplicar contra todos aquellos que al final rechacen a Dios y decidan seguir sus propios dioses. No nos gusta esa palabra, porque nos resulta un poco, no nos gusta tener ira, no nos gusta, y sí. Entonces le ponemos santa primero para decir, vamos a amortiguar un poco el impacto, pero esa ira de Dios, que se puede llamar ira, es ira-amor, porque a veces nos cuesta entender que el amor pone límites, claro. Que el amor dice, yo te quiero, pero no permito que me engañes. Te quiero tanto, no me engañes. Y no voy a permitir que me engañes. Te quiero tanto que no voy a dejar que me robes. Es decir, te quiero tanto que no voy a permitir que me hagas daño. Por ti y por mí. Entonces, ese concepto de límites... No voy a permitir que acabes siendo la peor versión de ti mismo. Por ejemplo. Y que acabes tan corrompido que no haya vuelta atrás. Claro. Probablemente muchas veces no reparamos en esa posibilidad, ¿no? Voy a intentar... pues hacer una operación quirúrgica para extirpar, ¿verdad?, algo que de lo contrario va a acabar destruyéndolo todo. Y a veces no reparamos tampoco en esto, porque eso fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Y eso fue lo que tuvo que entender también Moisés, porque ira de hecho hubo, pero ira como reacción a algo que estaba ocurriendo. El propio Moisés no entendió muy bien cuando vio lo que estaba pasando, y eso que ya iba advertido de que algo estaba pasando, y en cambio llegó, lo vio y se enfadó. Hay un versículo en Romanos 11, el versículo 22, que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Claro. Hay un contrapeso, y es que no se va a llegar a la tierra prometida de cualquier manera. Exacto. Dios lo ha dicho claramente, hay unas 10 palabras que van a ser el eje de tu libertad, porque se le llama la ley de libertad. Como yo quiera construir el peregrinaje a mi manera... ¿Vale? Claro. En mi carro yo hago lo que quiero y yo echo la cortina y aquí entonces pues sirvo y pongo y hago lo que... No se va así. No se va con una conducta con integridad moral como nos gusta, porque yo estoy siguiendo estos días
por todas las protestas que hay en España, pues en favor del pueblo palestino que está siendo machacado, por favor. Entonces, aquellas personas que están poniendo con valentía su cuerpo, su cara, están siendo detenidos, identificados y van a tener que asesorarse para defenderse porque cada vez más policía. O sea, es que realmente no podemos estar indiferentes a lo que sucede. No podemos. La gente es sensible y tenemos que percibirlo. Y algunas dan el paso, y entonces algunas de las que dieron el paso para evitar esta rebelión les costó la vida. Aarón no quiso, no se mojó, pero es que ya digo, no podemos nosotros pensar que vamos a recorrer este peregrinaje con nuestras normas. De todas formas, este Moisés para mí es el Moisés de los claroscuros, ¿eh? Sí. Porque pasa de la cumbre del monte, donde reme a mí, me pongo delante, salva al pueblo, por favor, no los toques, sí, no los toques, a cuando llega y ve. Y es una tentación muy gorda la que le pone Dios, porque Dios le dice, ¿quieres que hagamos un pueblo de ti? Sí, claro. Es que parece incluso diciendo, uy, qué tentación, me estás diciendo que yo voy a ser me van a recordar a mí, me vas a sustituir por Abraham. Incluso, y soporta eso. Moisés le dice, muy halagador. Muy halagador. Pero y Moisés no entra ahí, lo tiene claro, pero es lo que tú dices. Cuando llega y ve al pueblo, ¿Dios le ordena romper las tablas? No. Dice Elena White que se llenó de ira. Se llenó de ira. Y rompió las tablas. ¿Sí? Nada más precioso que lo que acaba de escribir Dios con su dedo. Le dio tanta rabia lo que estaba viendo que dijo, pues si habéis roto el pacto con Dios, Dios lo rompe con vosotros. Dios había dicho que iba a romper el pacto con Israel. No. Es más, hay algo muy bonito que dice que es ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. No, pero antes de ¿quién perdona al pueblo? De este acto de idólatra, de este acto de abandono que hace Dios. Es Dios. Uh-huh. Es Dios. Es el único que tiene capacidad de perdonar. Entonces me parece que después de esa intercesión, después de ese trabajo que hace Moisés, de decir, no, mira, ¿qué te parece si tal? ¿Cómo vas a permitir esto? Dios le dice, vale, me has convencido, como si tuviéramos la capacidad de convencer a Dios o hacer que cambiara de su idea, ¿no? Y lo quiero buscar aquí porque me parece algo tan bonito. Y luego, Richard, mientras lo buscas... Cuando dices, es el versículo 14 quizá. Entonces el Señor renunció a aplicar el castigo con que había amenazado a su pueblo. Sí. Pues eso es Dios quien los perdona. ¿Cuántas veces hemos dicho, si Dios te ha perdonado de hacer algo, ¿quién eres tú para todavía estar dándole vueltas? Para decir, no, es que esto es imperdonable, lo que hice fue terrible. Y muchas veces somos nosotros nuestros peores jueces. Si Dios ya te ha dicho que ya hacemos borrón y cuenta nueva. Es que el peso de la culpa es muy grande, el peso de la culpa. Imagínate a esa mujer que Jesús le dice, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Pues todavía esa mujer es como si por la tarde hubiera dicho, ay, si es que me lo merecía, si es que yo me tenían que haber apedreado. Si Jesús te ha dicho que ya, vete y no peques más. Entonces, pues hasta 7 veces lo hizo ella. Pues si le ha dicho a Moisés, venga, vamos a empezar de cero, tal. ¿Cómo es que Moisés baja y se desparrama de esa manera, Richard? Bueno, y muele el becerro y se lo hace beber allí. No va en consonancia. Eso, yo creo que físicamente sí, lo que quiere hacerles este becerro no tiene ningún poder, pero hacerles beber ese agua lleno de polvo con oro. Claro, que es tóxico, aquí no es Dios quien manda esto, ¿eh? Yo no he leído por ningún sitio que Dios ordenase. Es un Moisés que se ha enfadado tanto al verlo que es Moisés quien dice a los levitas, agarrar las espadas y cargaros. Aparte del Moisés pueblo. ha pasado del no les toques, yo intercedo por ellos, al pues ahora que os veo, estáis en medio de una orgía pagana porque aquello se había descontrolado. Sí. Vamos, es que voy a acabar con vosotros. Es Moisés quien ha pasado al extremo contrario, quien todavía tiene que aprender, porque es verdad que esto no es nada con todo lo que le espera de venir de las rebeliones, pero y no es juzgar a Moisés, porque no somos nosotros así muchas veces, que pasamos de 0 a 100 o de 100 a 0 en cuestión de ver algo que nos impacta, que nos hiere, que nos hace daño y de pronto
somos como Él. Y muchas veces salimos al púlpito a defender a Dios cuando Dios no nos ha pedido ninguna defensa. Oye, que Dios no necesita que seamos nosotros sus guardaespaldas. Oye, quería haceros una pregunta al hilo de esto también, y están ya en la historia infantil, o sea que en cualquier momento pues tendremos que dar paso ya al sermón. Pero volviendo a la cuestión de la intercesión. Bueno, la Escuela Sabática Laikiz hacía algún guiño, alguna frase que sería matizable, ¿no? Con respecto a si efectivamente la intercesión hace que Dios cambie de opinión, porque suponemos que Dios siempre piensa lo mismo. Dios no cambia de opinión. Entonces tendremos que tener una aplicación inteligente de lo que significa intercesión y para qué me sirve interceder y por qué yo debo interceder, porque de hecho yo debo ser también una persona intercesora, ¿no? Sí. ¿Cómo lo traducimos correctamente para que nadie se lleve a engaño? Empiezan los niños ahora, o sea que 5 minutitos más o menos. Vamos allá. La intercesión lleva un cambio, pero no de Dios. Es un cambio de quien pide la intercesión. Quien cambió ahí fue Moisés, no cambió Dios. Entonces la intercesión siempre ayuda a la persona. Imaginaros una oración, alguien está enfermo y estoy orando por esa persona, mi oración va a hacer que Dios se ablande y esa persona reciba más salud. O yo voy a ser más cercano y me voy a ocupar de esa persona y voy a acercarme, voy a darle consuelo. La intercesión, ¿para qué sirve? Para que cambie yo. Sí. Si solo faltaría que pensáramos que con mis oraciones puedo hacer cambiar a Dios. Dios es amor. Yo no soy amor. Él sí lo es. Quien necesita llenarse del amor soy yo. Y esa oración lo que va a hacer es cambiar mi torpeza para que empiece a fluir un hilo de amor. A ver, yo quiero decir que Moisés es un tipo y Jesús es, como sumo sacerdote, el mediador de un mejor pacto, que es lo que nos dice Hebreo. Es que esto como la oración es un misterio, no sabemos qué efecto tiene. Primero, que es beneficioso para nosotros, pero no sabemos el alcance sobre otros. Lo único que sabemos es que es efectiva. La oración eficaz del justo puede mucho y nosotros descansamos en esas promesas. Entonces, esa oración intercesora por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, por tu pastor, o por el mundo, o por los dirigentes, por donde tú quieras hacerlo, tenemos que saber que es efectiva. ¿Y por qué? Porque Dios está con Cristo a su diestra y Cristo ha recorrido esta senda y sabe cómo es nuestro corazón carnal y sabe cómo hemos caído y nos hemos levantado y sabe, digamos, cómo es esa naturaleza que a veces nos posee y que hace que desatemos nuestra ira y que nos sintamos culpables, etcétera. Entonces, a veces pido por mí a Dios y a veces pido por otros, como esa oración de Jabes: ay Señor, si tú me bendijeras, y Dios le dio lo que pidió, Dios le concedió lo que pidió. A veces tenemos que expresar la oración así como si fuese un deseo, pero recordar que estamos en un misterio, estamos en la presencia de Dios y sabemos que Cristo es el mediador, ha recorrido esta senda y sabe cómo te sientes. Pues oremos e intercedamos. Pues fíjate, gracias por recordarme algo que tenía por aquí para contaros y que tiene que ver con la oración. Lo escribe Elena White de Conflicto y Valor. Es precioso. Estamos hablando de ese Moisés que está intercediendo por el pueblo, ¿no? Y que está hablando con Dios cara a cara y le está pidiendo por el pueblo. Y dice, es precioso esto. Moisés insiste en su petición con tanto fervor y sinceridad que le llega la respuesta. También haré esto que has dicho, dice Dios, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Al llegar a este punto, esperaríamos que el profeta dejara de interceder. Un poco antes, dice que Moisés muchas veces se sentía culpable por los pecados del pueblo. Él tenía esa sensación: no lidero suficientemente bien y ellos están pecando y yo soy responsable en parte de sus pecados. Entonces dice: en ese momento dejaría interceder. Alguien lo supone porque Dios ya le había dado una respuesta. Pero no. Envalentonado por su éxito, porque había conseguido esto, se atreve a acercarse más a Dios con una santa familiaridad que supera casi nuestra comprensión. Hace luego una petición que ningún ser humano hizo antes: ruégote que me muestres tu gloria. ¿Qué petición de parte de un ser mortal finito? ¿Pero es rechazado? ¿Le reprende Dios por decir eso? No. Oímos las misericordiosas palabras: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La siguiente frase es espectacular. En la historia de Moisés podemos ver cuán íntima comunión con Dios puede gozar el ser humano. Ahí está el tema. Efectivamente, él había llegado a ese punto de conexión, a pesar de todo, en el que efectivamente se atreve hasta decirle: bueno, ¿sabes qué? Quiero más.
Y está un poco ligado con lo que tú estás comentando, ¿no? Sí. Nunca estaríamos satisfechos. Podemos todavía pedirle más, todavía podemos rogar más, todavía podemos interceder más. Y es una lección muy bonita de la vida de ese Moisés, ¿verdad? ¿Tengo un minuto? Venga, un minuto. Más hay un texto que me interesa mucho que teníamos en esta lección, en el capítulo 34. Justo tiene que ver con esto que estás diciendo, cuando Dios dice, voy a pasar delante de ti mi benignidad. La versión del 60 dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y de verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo cuando leo esta versión, yo digo, pues vaya, Dios dice, voy a pasar delante de mí mi bondad, que es, amo a miles, pero a quien no amo, le persigo a él, a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. ¿Dónde está la bondad? Yo os invito a que leáis la versión de la palabra, ¿vale? Que tiene una traducción que es posible y a mí me gusta mucho más. ¿Cómo es? Dice... el Señor, el Señor, dices, lo tengo en la mano. Sí, el Señor, Dios compasivo y benévolo, lento en airarse y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones. Cuando habla de millares, dice, mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona desobediencia, rebeldía, pecados, aunque no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos, de los hijos en los nietos, en los bisnietos y tataranietos. ¿Vale? Cuando uno lee este texto, te dice que Dios es capaz de perdonarte 1000 generaciones y de perseguir tu pecado durante 4. ¿Qué te está diciendo? Que Dios está más dispuesto a perdonar que a culpar, pero que no va a dar por inocente la culpa. Cuidado, que el amor no lo tapa todo, que como tú decías, el amor tiene límites, que quien se rebeló, o el asesino, Moisés era un asesino, mató al egipcio, puede ser perdonado, restaurado, liberado y llevado a lo sumo, pero que si te niegas a aceptar ese amor de Dios, la culpa caerá sobre ti. De todas maneras, tenemos que irnos ya al sermón, tenemos que terminar, luego podemos seguir conversando y estoy empezando. Todavía nos queda mucho éxodo. Ha sido una lección espléndida, la verdad, con muchísimo que aprender. Gracias, compañeros, ha sido estupendo. Nos vamos entonces al sermón y enseguida nos volvemos a reunir en la zona mixta.